tengan todas, qué gusto tenerlas por acá. Aquí estamos luchando un poquito con la tecnología y con mi perrita que no pude encerrarla. Perdonen tanta distracción. Pero vamos a hablar de un tema muy importante. Estuvimos hablando el miércoles y hoy vamos a retomarlo. El tema es: soy la habitación de su presencia. Y este tema nos quiere inducir un poquito para que tengamos una mayor intimidad con el Señor. A veces sentimos que los temas son como muy exhortativos, no lo sientan como algo personal, porque no es algo que sale de mí para nadie en particular, sino que el Espíritu Santo de Dios inquietó mi corazón y me puso que tenía que dar ese tema. Esta semana hemos tenido una presencia muy padre del Espíritu Santo a solas con Jesús, y la presencia de Dios se ha venido manifestando y ha estado guiándome en diferentes situaciones. Pero bueno, al final de cuentas el Señor lo que quiere es de que nosotros nos demos cuenta que somos la habitación de la presencia del Espíritu Santo. Y dice en 1 Corintios 6, 19, 20: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, porque habéis sido comprados con precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro espíritu no nos pertenece, y tenemos que tener eso claro para poder entender un poco el tema de lo que nos va a hablar el Señor el día de hoy. Otro pasaje importante que profundiza sobre esto es en Juan 14, 23, que dice así: Jesús nos comenta esto: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre llamará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí la habitación se describe como una relación de amor, como una relación de obediencia, donde el Padre y el Hijo establecen su hogar en el creyente o en cada uno de nosotros. Entonces, si nos damos cuenta de todos estos pasajes, nos hablan justamente de esa relación tan estrecha que Dios quiere tener con nosotros. Él quiere formar en cada uno de nosotros una morada perpetua. En 2 Corintios 6, 16 dice que refuerza esa identidad, porque dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, o sea, entre nosotros. O sea, si ven, estamos hablando de una cercanía, un acercamiento que quiere Dios con nosotros. El significado de todo esto es importante que lo tengamos presente, porque todo esto a lo que nos lleva es que Dios quiere habitar en nuestro interior. Dios entiende como una propiedad que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque se pagó un precio, y el precio pagado fue la cruz del Calvario. Otro punto importante, aparte de propiedad, es hablar de santidad. Al Señor le gusta que nosotros estemos santificados. Al ser una habitación divina, tu vida adquiere un valor o una dignidad especial que debe de ser cuidada. Otro punto importante que quiere el Señor con nosotros es que tengamos un compañerismo, un acercamiento, una unión íntima, una unión permanente. ¿Sabes por qué? Porque, como les decía el miércoles, Dios lo que quiere es no ser visitante nuestro. O sea, no acercarse a nosotros como nosotros lo solemos hacer a veces, que somos eventuales, a veces estamos cerca, a veces estamos lejos, y Dios no quiere una relación intermitente. Él no quiere ser visitante de nuestro cuerpo, sino que Él quiere ser residente de tu cuerpo. O sea, Él está completamente habitando en cada uno de nosotros. Entonces, 1 Corintios 6, 19 al 20, está confirmando que somos el templo del Espíritu Santo y que somos esa habitación física
y espiritual de la presencia de Dios. ¿No es tan poderoso esto? O sea, está más allá de lo que nosotros a veces entendemos o que entendemos como algo muy superficial, pero que Dios quiere que lo hagamos algo como mucho más íntimo, mucho más profundo, mucho más estrecho. Soy la habitación de su presencia. La palabra de Dios en el manual nos habla en Segunda de Reyes 4:26. Te ruego que te vayas ahora corriendo a recibirla. Vamos a hablar del ejemplo de la tsunamita, ¿no? Que la tratamos el miércoles. Pero decían, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla a la tsunamita y le digas, ¿cómo te va? ¿Estás bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro es que a veces cuando nosotros estamos solicitando algo a Dios, tenemos que estar convencidos que Dios nos lo va a otorgar, porque a veces esa fe también cuando no está muy bien cimentada, a veces dudamos, o sea, declaramos algo, pero que al final de cuentas estamos dudando. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que tener un estilo de vida diferente. ¿Por qué diferente? Porque tenemos que estar en una comunión constante, no como una visita ocasional que transforma la rutina en refugio, paz o plenitud, sino que el Espíritu Santo de Dios forme parte de tu vida diaria. Y entonces tú te vas a dar cuenta que todas las inseguridades, todos los temores, van a desaparecer porque el Espíritu Santo de Dios te trae seguridad, te trae dominio propio y te trae libertad en la palabra. Entonces hay una diferencia muy grande, abismal diría yo, entre cuando tú estás pensando en habitar o visitar, porque cuando habitas es diferente que cuando visitas, ¿no? Estamos hablando de algo que es permanente y algo que es ocasional. Habitar contra visitar. La diferencia es la permanencia. No es buscar a Dios solo en crisis. A veces solemos hacer eso también cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación emocional, una inseguridad, no sé, cualquier cosa de trabajo, lo que sea. Buscamos a Dios inmediatamente, pero en crisis. O a veces buscamos a Dios solamente los domingos cuando vamos a la iglesia. Pero Él no quiere eso, sino que Él lo que desea para cada uno de nosotros es que vivamos bajo su abrigo, como nos enseña a través del Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero ¿cuándo vas a habitar al abrigo del Altísimo? Diariamente. O sea, Dios quiere esa cercanía, esa relación tan estrecha y en comunión. El Espíritu Santo de Dios como morada. Al Espíritu hay que permitirle que habite internamente. O sea, recuerda que siempre el Espíritu Santo de Dios es un caballero y no va a hacer nada por la fuerza. Tú tienes que permitirle que Él habite dentro de ti. Si tú no le permites que Él habite dentro de ti, Él no va a morar forzadamente. Entonces, a veces estamos en ansiedad, a veces tenemos miedo, ¿no? A veces tenemos miedo inclusive hasta al hablar, al habitar. Y el Espíritu Santo de Dios quiere darte esa paz, esa tranquilidad, esa confianza para que se vaya la ansiedad y el miedo. Y entonces cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, habitas en paz. ¿Cuáles son esos resultados para que tú habites en la presencia de Dios? Número 1, vas a tener una paz y plenitud. ¿Qué significa eso? Que vas a encontrar descanso, que vas a encontrar gozo genuino. Te pongo como referencia el Salmo 16:11, que habla sobre eso. ¿Qué más vas a encontrar cuando habitas en la presencia de Dios? Vas a habitar, vas a encontrar seguridad, vas a caminar con confianza bajo su protección. Fíjate que el día de ayer se me ocurrió prender la televisión y vi un montón de noticias. Una tras otra las noticias eran de muerte, de asesinatos, de gente armada,
habitantes armados, no solo en México, sino también en otros países latinoamericanos, pero no dejó una noticia tras otra. Me llenó de horror, me empecé a sentir nerviosa. Y yo dije, ¿cómo es posible que prendo la televisión y lo único que encuentro es desastres en una forma tan terrible? Entonces, cuando tú caminas en la presencia de Dios, lo que haces es depositar todo eso que dejaste que entrara en ti y Él te da ese descanso. Por eso te dice, deposita tus cargas en mí que yo te haré descansar. O sea, ¿qué es lo que nos ofrece vivir en la presencia de Dios? Cuando tú vives en la presencia de Dios, te haces sensible a percibir cuando algo no está bien para ti. O sea, el Espíritu Santo de Dios te da esa seguridad de caminar en confianza bajo su cobertura y bajo su protección. Y otro punto importante que es resultado de vivir en su presencia es esa transformación. Al ascender al Monte Santo, tú como creyente, vas a liberarte de todas esas mentiras del diablo. Hoy en la mañana, cuando yo me estaba levantando a la oración, lo primero que estaba yo pensando es que tuve un sueño horrible, de que asaltaban a mi hija y que andaba con su novio, según lo que yo viví en el sueño. ¿Qué es lo que hice inmediatamente? Fue orar y entregarle, en obediencia, Señor, te entrego para que esto no suceda. Que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre mi hija y sobre su novio, y que no se acerque ninguna persona que tenga una mala intención en contra de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para vivir en la presencia de Dios tenemos que hacernos codependientes de Dios, codependientes del Espíritu Santo, tener una oración diaria. ¿Qué significa orar? Cuando tú oras significa mantener un diálogo constante y permanente con el Señor, que tú levantes tus manos en adoración en cualquier momento de tu vida. A veces la gente no entiende. Cuando yo me desperté un día de estos, el Espíritu Santo me dijo que antes de que empezara la oración de las 6 de la mañana, que pusiera música instrumental para que se creara un ambiente listo para el Espíritu Santo. Yo actué en obediencia. En el momento en que recibo esa palabra, puse la computadora y puse una música instrumental. Entonces, en ese momento que yo obedezco, inmediata, pero chicas, de verdad, esto fue inmediato, la presencia de Dios se dejó manifestar. Está Marina aquí de testigo, que ella pudo también percibirlo, pero yo en obediencia actué lo que el Espíritu me había puesto. Entonces, muchas veces cuando yo grabo oraciones, no sé si se han fijado que a veces pongo música instrumental. Y entonces llegó un momento en que yo recibí una burla de alguien. Alguien se burlaba y decía, ay, pone musiquita, jajaja, como que si fuera como, no, y no es por eso. Estoy poniendo la música en obediencia para que la presencia del Espíritu Santo esté en un lugar acogedor. Y cuando yo actúo en obediencia, inmediatamente el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces hay que reconocer la soberanía de Dios, hay que reconocer lo que a Dios es propicio. Y cuando la gente se llega a burlar de una situación así es porque no están entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Cuando levantamos las manos en adoración, cuando nos ponemos de rodillas para una oración, o sea, todo esto son posturas que dicen que muchos de nosotros somos exagerados o religiosos porque levantamos nuestras manos en adoración o porque nos postramos de rodilla ante el Señor. Lo que estamos reconociendo es el señorío de nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo muy bien. Otro punto importante es que cuando tú lees la palabra de Dios, mi diario vivir es una actividad que les pongo no porque yo quiero que lo hagan, sino porque sé que hay que alimentarse diariamente. Cada vez que tú lees, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que yo leo mi diario vivir, o sea, diario me habla el Señor de algo diferente. Y entonces yo en mi misma libreta de diario vivir voy poniendo la fecha y voy poniendo de todo lo que leí, qué fue lo que resaltó el Señor para mí en ese momento.
Y eso es lo que tienes que meditar, eso es lo que tienes que estar masticando, y eso es lo que tienes que también estar tratando de traerlo a tu vida, para que tu vida sea transformada. O sea, no podemos permanecer iguales que cuando tú abriste tu corazón al Señor y permitiste que el Señor entrara a tu vida. Tiene que haber una edificación, tiene que haber una construcción, tiene que haber un incremento en tu fe, tiene que haber una diferencia. O sea, porque no siempre vas a estar como un niño de meses o gateando o empezando a dar tus primeros pasos, sino que tienes que empezar a caminar solo, tienes que empezar a sostenerse solo, tienes que empezar a poder llevarte el alimento solito a la boca, ¿no? Entonces, hay que también reconocer como algo para habitar en la presencia de Dios que la fe y la sangre de Jesús son accesos fundamentales para entrar en la presencia de Dios. Tenemos un acceso con la fe cuando tú crees y tenemos un acceso con la sangre de Jesús que Dios derramó para que nosotros pudiéramos tener un acceso directo al Padre. Entonces es importante el acceso a la presencia de Dios, que no es por méritos propios de ninguna de nosotras, sino que a través del sacrificio de Jesús vino esa purificación del pecado y entonces nosotros podemos entrar en esa presencia de Dios. Otro punto importante es el arrepentimiento y la purificación. ¿Por qué es importante arrepentirte? Porque como somos carne, cometemos pecado. Nosotros, aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, no somos perfectos. A veces tenemos un mal pensamiento, a veces tenemos una mala acción, a veces actuamos por impulso y después nos arrepentimos. Tiene que haber un arrepentimiento de fe y tiene que haber una purificación en cada creyente. ¿Cómo? Tenemos que mantener un estilo de vida como obediente, obedecer la palabra de Dios. Por eso es que la leemos todos los días, porque el Señor nos va dando enseñanzas, que esas enseñanzas no son para decir, ay, qué bonito mensaje, sino para aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo en forma incondicional, porque a veces somos selectivos y a veces aceptamos una palabra de exhortación, pero otras 10 no las aceptamos. Entonces tiene que ser una vida de obediencia incondicional, que no pongas condiciones tú, que te arrepientas sinceramente, que limpies el corazón para pertenecer y permanecer en esa presencia de Dios. Sabes que estar en la presencia de Dios es algo tan hermoso que no quieres salirte de ahí. Cuando yo sentí la presencia de Dios que está en una forma tan tangible, ¿cómo decirles? Era como una corriente de energía que invadía todo mi cuerpo, pero sentía yo como el movimiento de esa energía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba de mi cuerpo. Y entonces no deseas que ese tiempo no pase, quieres seguir en la presencia de Dios durante todo el día. No sé si les conté hace muchos años un testimonio cuando murió mi papá. Estaba yo en la iglesia allá en A Solas con Jesús en Nicaragua y me acuerdo que llegó mi cumpleaños y le dije al Señor, yo no quiero un regalo material este año. Yo lo que quiero es que tu presencia me acompañe todo el día. Imagínate qué ambiciosa que fui. Le pedí que su presencia me acompañara durante todo el día y el Señor me lo concedió. Nadie sabía que yo había hablado eso a solas con Jesús, pero ahí me invitaron, mi mamá me pasó al frente y empezaron a ministrarme, y en ese momento que yo recibo esa administración caí al piso y a partir de ahí después ya nos salimos de la iglesia, fuimos a comer, festejamos con la familia, anduvimos muy contentos todos, pero yo durante todo el día anduve con la presencia de Dios. Me tomaban fotografías y se veía en mi rostro un reflejo diferente, donde había luz en mi rostro y una cara con una paz, una tranquilidad, una cosa tremenda. Así que vivir en la gloria de Dios, vivir en la presencia de Dios es algo hermoso y no quieres salirte de ahí. Pero también es clave que cuando tú quieras cultivar esa presencia de Dios en tu vida, que
lo alabes, ¿sabes? A Dios le gusta que tú lo alabes. Pon alabanzas en tu casa, porque cuando también tú pones alabanzas en tu casa, o en tu coche, o donde quieras, o en tu celular, si es que andas corriendo, lo que tú quieras, pero cuando tú pones alabanza, estás invitando al Espíritu Santo que vaya contigo. Y hay un ambiente, una coinonía, una armonía preciosa. Entonces la alabanza cultiva esa vida de gratitud, ¿no? Porque como te sientes agradecido, a veces pones esas alabanzas y le muestras al Señor y le vas diciendo con tus propias palabras: Señor, te doy tantas gracias. Gracias por haber despertado, gracias por haber abierto mis ojos, gracias por tener un esposo a mi lado, gracias porque mis hijos están bien, gracias porque tienen trabajo, gracias porque tú los has hecho hombres o mujeres de bien. Gracias, Padre. Y con cada canción, dependiendo de los diferentes temas que puedes tocar, se pueden enfocar el corazón a diferentes muestras de agradecimiento, reconociendo esa majestad que tiene Dios. Otra cosa es que tengamos siempre hambre de su palabra, que seamos sedientos espirituales. ¿Has experimentado eso, tener hambre? Bueno, cuando tenemos hambre física, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que no comemos no estamos tranquilos, ¿no? Mientras andamos de mal humor y de todo eso porque no estamos comiendo y tenemos hambre. Pero aquí yo quiero que nos enfoquemos a una hambre y una sed espiritual. ¿Y cómo es que satisfaces esa hambre y esa sed espiritual? A través de la oración, que busques activamente a Dios mediante la lectura de su palabra todos los días en forma constante, deseando más y más de su espíritu en la vida diaria. Todo esto que hoy les estoy mencionando no lo mencioné el miércoles porque para mí es importante que tengamos ese complemento de todo lo que tocamos el día miércoles. El día miércoles hablamos del testimonio de la tsunamita, de esta mujer que tenía una condición económica muy holgada, era una mujer con mucho dinero, pero sin embargo tenía un gran marido, pero su marido era de edad mayor que ella, era grande. Y esta mujer no tenía hijos. Y una mujer sin hijos es como una mujer incompleta, le falta algo. Y entonces esta mujer anhelaba en su corazón el tener un hijo, pero ella también reconoció que Eliseo era un embajador del cielo. Y cuando este hombre pasaba por su casa, lo estoy parafraseando porque ya lo toqué el miércoles. Si quieren verlo más a detalle, escucha el mensaje del día miércoles que está grabado en Facebook. Pero a lo que voy es de que esta mujer, el testimonio tremendo de ella, ella aprendió que aunque sentía que faltaba algo en su alma, ella tenía una esperanza sobrenatural. Era una mujer que nunca dejó de que esto la amargara, que le causara un resentimiento en su persona, sino que más bien ella agradeció a Dios por esa bondad infinita de poder tenerlo cercano a él. Y este hombre, este profeta, ella le adecuó una habitación donde le dice al marido: ¿sabes qué? Este hombre es un hombre de Dios. Conviene que este hombre, cuando venga por estos lados, que nosotros le ofrezcamos ese lugar, esa habitación donde él se pueda venir a quedar, que esté cómodo. Y le arreglaron esa habitación y demás. El punto es de que esta mujer todo el tiempo comprobó de que tenía una fe inquebrantable. Este profeta le dijo que iba a tener un hijo, le dio esa profecía, le dio esa palabra. Ella pensó: no se burlen de mí, mi condición ha sido así, y le dice: no, dentro de un año, aquí mismo vamos a ver de que tú vas a estar ya cargando un bebé. Y fue dicho esto, fue así, pero después también el muchachito muere. Y cuando ella ve a su hijo muerto, ella no dijo: mi hijo está muerto. Lo que hizo fue por el profeta y le dijo: yo necesito que vengas a ver a mi hijo. Imagínate la fe, que ella nunca mencionó que el hijo estuviera muerto, sino que llevó al profeta para que hiciera algo y para que ese hijo resucitara. Y ese hijo resucitó.
Y tenemos esa historia más desglosada el día miércoles, que las invito a que la vean, pero qué importante es que oremos al Señor creyendo en nuestro corazón que el mensaje que le estamos dando, o sea, la petición que estamos solicitándole, estamos creyendo que Él es un Dios todopoderoso, que no hay límite para Él y que Él nos puede conceder los anhelos de nuestro corazón. Qué importante también es que cuando estamos buscando habitar en su presencia, busquemos un lugar seguro donde podamos abrir nuestro corazón. En el caso de Gaby está sola en su casa y ella puede tener cualquier parte de su casa como un aposento para buscar la presencia de Dios, porque no hay quien la interrumpa, solo el perrito, ¿no? Pero no hay quien la interrumpa. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Cuando yo estoy en Cuernavaca, estoy feliz porque ahí tengo ese aposento donde yo me pongo con llave y nadie puede entrar porque yo estoy en la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Y sabes una cosa, el hecho de que busquemos la presencia de Dios, la gente se da cuenta que algo diferente está viviendo mi vida, pues. O sea, tenemos que transmitir eso, que la gente se dé cuenta de que tú estás en crecimiento, que tú estás tocada por el Espíritu Santo, que tu forma de ser, de pensar, de actuar es diferente, que puedas reflejar que Jesucristo ya vivió en ti, que está viviendo en ti y que tú eres una mujer de fe. Entonces, cuando tú estás teniendo ese aposento, nadie te distrae y tú te concentras, porque es importante también que te concentres. Hay distractores, a veces los celulares. Yo le bajo el volumen completamente y lo pongo totalmente apagado para que no me distraiga, porque a veces tenemos ese celular como Dios. Queremos ver en qué momento entró un mensaje, nos dijeron algo, son distractores. Yo creo que anteriormente, acuérdate que no teníamos celular durante 24 horas al día, ¿no? Pero y podíamos vivir y sobrevivir. ¿Por qué no dedicarle un tiempo al Señor y olvidarte del celular? No va a pasar ninguna emergencia, porque Dios tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tu casa. Nada va a suceder porque tú le dediques ese tiempo en ese aposento, ese lugar secreto, donde tú estableces que ese lugar le pertenece al Señor y que no hay lugar para el adversario. Aunque el adversario quiera llegar a torturarte, no puede permanecer la luz y la tiniebla junto. O hay luz o hay tiniebla. ¿Tú qué escoges? Yo he escogido la luz de Cristo, porque ella me ilumina y se lleva los temores, se lleva los miedos, se lleva las enfermedades, se lleva las tempestades. ¿Dónde vas a recuperar el gozo? Hay momentos en que te sientes desanimada porque somos seres humanos. Hay momentos donde la tristeza sobrepasa, la angustia, los pensamientos negativos empiezan a fluir dentro de tu interior. Pero ¿dónde recuperas tú ese gozo? Metiéndote en ese aposento, en el lugar de su presencia. Y cuando tú estás en ese lugar, toda la tristeza, todo el miedo, la desesperación son cambiados, son transformados, son aniquilados por el poder de Jesucristo en tu vida. Entonces, quita todo cilicio, cíñete de alegría, créele a Dios y transforma tu vida. ¿Dónde vas a recibir paz? Donde recibes todo el entendimiento. Es el lugar de rendición, es el lugar donde dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada te afanes. ¿De qué te estás afanando hoy? Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Rogarle a Dios, clamarle a Dios, orarle a Dios y entregarle tus afanes, tus desesperanzas y todo aquello que no has podido solventar. Pero lo vas a hacer con acción de gracia, según lo que dice Filipenses. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Gracias, Señor, porque todo lo que hoy me diste, Señor, fue complemento al estudio del día miércoles. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es basta, es más de lo que siquiera imaginamos.
Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que el día de hoy se dieron cita en este lugar. Yo te ruego, Dios, que las bendigas en forma particular, en forma personal, Señor. Que permitas que haya una reactivación sobrenatural en la vida de cada una de estas mujeres y en las personas que pertenecen a esta casa de vida. Que haya una reactivación, que haya un avivamiento, Señor. Que tú permitas, Padre, que tu presencia sea contagiosa, pero contagiosa para algo bueno. Señor, te pido en el nombre de Jesús que se propague tu palabra, que se propague, Señor, esa hambre, esa sed de ti, que se propague, Señor, el hablar, el comentar, el convivir, el compartir, Señor, que tengamos esa comunión, Señor, activa, Señor, en cada una de nosotras, que tu presencia, Señor, nos acompañe. Padre bendito de la gloria, tú que estás en medio de nosotros, Señor, te ruego, Padre, que inyecte, Señor, esa gloria venidera, Señor, sobre cada una de nosotras. Padre, te entregamos nuestros afanes, nuestras tristezas, nuestras debilidades, las frustraciones y todo aquello que nos aparta de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada corazón, en cada familia, en cada hogar, extendido, Señor, a nuestros esposos, extendido, Señor, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestra descendencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.